El día de hoy vamos a hacer la presentación del caso clínico de abdomen y pelvis. Los integrantes somos Mariana Lozada, Natalia Forero, Catherine Vargas, Sandra Jiménez y José Barreto. Para realizar el caso clínico revisamos estructuras anatómicas como el peritoneo. El peritoneo es una membrana serosa formada por un tejido conjuntivo que posee dos hojas. Una es peritoneo parietal, que cubre las paredes internas de la cavidad abdominal, y la otra llamada peritoneo visceral, que envuelve total o parcialmente las vísceras abdominales y les brinda sostén mediante pliegues llamados mesos, epíplones y ligamentos. El estómago es un reservorio muscular interpuesto entre el esófago y el duodeno, donde se acumulan los alimentos cuya mucosa segrega un jugo digestivo potente. En la configuración interna del estómago tenemos el orificio cardíaco donde desemboca el esófago a nivel del cartílago 7 costal izquierdo. El estómago se divide en antro pilórico, canal pilórico y esfínter pilórico. Las glándulas del estómago forman el quimo que hacen la comida líquida. La irrigación del estómago está dada por ramas del tronco celíaco que son la gástrica izquierda y derecha y la hepática común. La curvatura mayor está irrigada por la gastromental derecha e izquierda y las gástricas breves. El drenado venoso es concomitante, pero estas venas llegan a la vena mesentérica superior o a la vena porta hepática. Todo al final tiene que llegar al hígado. El drenaje linfático es dado por los nodos linfáticos gástricos izquierdos y derechos que terminan en los nodos celíacos. También los nodos gastromentales izquierdos y derechos. La inervación es dada por el nervio vago. El intestino delgado se divide en duodeno, yeyuno e ilion. La función del duodeno es alcalinizar el quimo para que no se queme el intestino. La irrigación del intestino delgado es parte de la arteria gastroduodenal y la arteria mesentérica superior. Las venas del duodeno siguen el trayecto de las arterias y drenan en la vena porta. La inervación del duodeno es dada por el vago y por los nervios esplácnicos mayor y menor a través del plexo celíaco y mesentérico superior. De la plexura duodeno-yeyunal empieza el yeyuno y termina en la válvula iliocecal. El yeyuno es mucho más grueso y más vascularizado que el ilion. El yeyuno es en la región umbilical y el ilion es en la región púbica. Todo el yeyuno y el ilion recibe irrigación de la mesentérica superior y esta da ramas yeyunales y ramas iliales. El drenaje venoso es concomitante pero drena a la vena mesentérica superior. La inervación es dada por el vago. Los ganglios linfáticos del abdomen pueden dividirse en dos grupos. Por un lado están los linfáticos viscerales y por otro lado los linfáticos lumbares. El ciego, colon ascendente, flexura hepática y el colon transverso proximal conforman el colon derecho. El colon transverso distal, la flexura esplénica, colon descendente, colon sigmoide y recto sigmoide conforman el colon izquierdo. La irrigación del intestino grueso es por parte de la arteria mesentérica superior, la arteria ileocólica, la arteria cólica derecha, la arteria cólica media, la arteria mesentérica inferior. El drenaje venoso es concomitante. El drenaje linfático va con las arterias y a la izquierda se da a la cisterna del quilo, conducto torácico, componente yúgulo subcálculo izquierdo, y a la derecha el conducto linfático derecho. La inervación la recibe el sistema autónomo por los plexos celíacos mesentérico superior y mesentérico inferior. el hígado es la víscera más grande del organismo. Tiene dos caras, la cara diafragmática en la parte anterior, superior y posterior y la cara visceral en la parte inferior. La cara diafragmática del hígado es lisa y en forma de cúpula. Se sitúa en la cara inferior del diafragma. La cara visceral del hígado va a estar recubierta por peritoneo visceral, excepto en la fosa de la vesícula biliar y en el hilio hepático. Todo se va a relacionar con algunas estructuras, las cuales son el esófago, la porción anterior derecha del estómago, la porción superior del duodeno, el aumento menor, la vesícula biliar, el ángulo cólico derecho, el colon transverso derecho, el riñón derecho y la glándula suprarrenal derecha. El hilio hepático, el cual observamos acá en esta imagen, aquí se puede ver, es el punto de entrada del hígado, de las arterias hepáticas y la vena porta, y es el punto de salida de los conductos hepáticos. Los lóbulos del hígado está el lóbulo hepático, que es un lóbulo único grande, y el lóbulo hepático izquierdo, que es más pequeño, el cual lo observamos acá, el lóbulo hepático izquierdo. Y también va a tener un lóbulo caudado, que lo vemos acá, y un lóbulo cuadrado, que está acá. Vesícula biliar, que lo observamos en esta imagen. Es un saco en forma de pera situado en la cara visceral del lóbulo hepático derecho, en una fosa entre el lóbulo derecho y el cuadrado. El extremo redondeado va a ser el fondo de la vesícula biliar, que puede sobresalir por el borde hepático inferior. La parte principal en la fosa, es decir, el cuerpo de la vesícula biliar, se puede apoyar en el colon transverso y la porción superior del duodeno. La parte estrecha, que es el cuello de la vesícula biliar, tiene pliegues mucosos que forman el pliegue espiral. Por parte de la irrigación de la vesícula biliar, es la arteria cística originada en la arteria hepática derecha, la cual es una rama de la arteria hepática propia. Podemos ver la arteria hepática derecha, acá, y la arteria hepática propia. La vesícula biliar lo que va a hacer es que va a recibir la bilis del hígado, la concentra y la almacena. El páncreas y el vaso. El páncreas está situado en su mayor parte posterior al estómago. Ocupa la pared posterior del abdomen desde el duodeno por la derecha al vaso en la izquierda.
El páncreas es retroperitoneal, excepto una pequeña porción de la cola, y va a estar formado por la cabeza, el proceso unciforme, el cuello, el cuerpo y la cola. El conducto pancreático va a empezar en la cola del páncreas. Este conducto se va a dirigir a la derecha a través del cuerpo y después entra en la cabeza del páncreas. Cambia de dirección inferiormente. En la porción inferior de la cabeza del páncreas, el conducto pancreático se va a unir al conducto colédoco. La unión de estas dos estructuras las va a formar la ampolla hepatopancreática. El vaso se va a situar contra el diafragma, en la zona entre las costillas 9 y 10 y se encuentra en el cuadrante superior izquierdo en el abdomen, rodeado por peritoneo visceral, excepto en las zonas del ilio, en la superficie interna del vaso. El ilio esplénico es el punto de entrada de los vasos esplénicos y en ocasiones la cola del páncreas va a llegar hasta esta zona. Presentación del caso y signos vitales. Paciente masculino de 60 años de edad remitido de nivel 1 de salud por cuadro de evolución de 10 días consistente de fiebre alta no cuantificada asociada a escalofríos, astenia, dinamia, hiporexia y dolor abdominal de predominio izquierdo, con orina algo oscura y fétida. Fue manejada como una infección urinaria y recibió tratamiento con amoxicilina, clavulonato, tabletas por 500-125 miligramos, una tableta cada 8 horas por 5 días. Acetaminofén, tabletas por 500 miligramos, una tableta cada 8 horas por 5 días y sales de rehidratación oral, 2 sobres al día sin mejoría. Reconsulta el día de ayer por dolor intenso en hipogastrio y zona perineal con un EVA de 8 sobre 10 con persistencia de fiebre y escalofríos, además de episodio de meses y diarrea empeorando su estado de salud. Aporta paraclínicos tomado en la periferia con glicemia en ayuno de 300 miligramos por decilitro, un hemograma que reporta neutrofilia al 90%, neutrófilos encallados del 8% con hemoglobina de 11 con creatinina en 1.2 y boom en 18 miligramos por decilitro. Lo relevante en antecedentes personales: consumo de alcohol de 3 a 4 veces por semana hasta la embriaguez, más consumo de media cajetilla de cigarrillo al día. En quirúrgicos, extracción de lipoma en región escapular derecha hace 10 años, sin complicaciones. En traumáticos, fractura de coles a los 12 años, sin antecedentes familiares, madre hipertensa. Al ingreso se encuentran regulares condiciones generales, luce pálido, álgido y deshidratado con aliento alcohólico con los siguientes signos vitales. Frecuencia cardíaca 112, frecuencia respiratoria 24, tensión arterial 100 sobre 50 milímetros de mercurio, temperatura 38.5, saturación de oxígeno 95% sin oxígeno extra, peso 80 kilogramos, talla 1,65, índice de masa corporal 29,4. Lo positivo del examen físico es conjuntivamente pálidas, mucosa oral seca, a nivel abdominal con defensa abdominal en la palpación, ligeramente distendido, dolorosa la palpación hacia el flanco y fosa ilíaca izquierda con signos de Brügger y Mankoff positivos. A nivel de la piel de la región hipogástrica se evidencia eritema y calor local. A nivel genitourinario se evidencia zona genital y perineal eritematosa, fétida con presencia de frictenas y enfisema subcutáneo perilesional. Se decide hospitalizar al paciente, se maneja su estado de hidratación, se solicitan paraclínicos para reconfirmar resultados anteriores y se complementan estudios para obtener un diagnóstico. El parcial de orina reporta aspecto turbio, densidad de 1027, pH de 6, glucosauria de 100 miligramos por decilitro, hematidez de 35 por campo, nitritos negativos y leucocitos de 50 por campo. El hemograma, la glicemia, creatinina y boom con resultados similares aportados por el paciente. Una frecuencia cardíaca de reposo normal para los adultos oscila de 60 a 100 latidos por minuto y el paciente presenta 112 latidos, por lo que tiene taquicardia. La frecuencia respiratoria normal de un adulto que está en reposo oscila entre 12 a 20 respiraciones por minuto, por lo que presenta taquipnea. El paciente presenta hipotensión, ya que la presión arterial sistólica tiene un nivel menor a 90 milímetros de mercurio y la diastólica un nivel menor a 60 milímetros de mercurio. La hipotensión predispone a la necrosis isquémica de los tejidos periféricos. Presenta fiebre y presenta una saturación de oxígeno normal, ya que en el adulto el alcance normal va desde 95% a 100%, siendo importante la altura sobre el nivel del mar. La taquicardia, taquipnea y hipotensión se manifiesta debido a una descomposición del organismo ante la infección sistémica que presenta el paciente. En cuanto al índice de masa corporal, el paciente se encuentra en sobrepeso, aproximándose a obesidad grado 1. Los resultados paraclínicos del paciente son los siguientes. La glicemia en ayuno está en 300 miligramos sobre decilitro. A pesar de no relatar antecedentes de diabetes, el paciente cursa con hiperglicemia, debido a que la glicemia debe estar menor a 126 miligramos sobre decilitro. Aunado a ello, se evidencia un sobrepeso, lo cual indica que el paciente podría presentar dicha enfermedad sistémica. Sin embargo, se requieren más estudios para confirmar el diagnóstico. Analizando el hemograma, muestra una hemoglobina de 11 gramos sobre decilitro, encontrándose baja ya que el rango normal está entre 13 y 18 gramos sobre decilitro, por lo cual se considera que cursa con una anemia, que es la disminución de la cantidad normal de glóbulos rojos en la sangre.
Por otro lado, los neutrófilos segmentados se encuentran en un 90%, es decir, que está por encima del rango normal de 55 al 65%, evidenciándose una neutrofilia. Además, se observa un aumento de neutrófilos callados con un 8%, que debería estar dentro del rango de 0 a 5%. Los linfocitos están en 32%, es decir, dentro del rango normal de 23 a 35%. Los eosinófilos se encuentran en un 3%, hallándose en el rango normal de 0,5 a 4%. La creatinina sérica arroja un resultado de 1,2 miligramos sobre decilitro, que se encuentra en el rango normal de 0,8 a 1,3 miligramos sobre decilitro. Esta proporciona una estimación de cuán bien los riñones realizan el filtrado. El BUM, es decir, nitrógeno ureico en la sangre, se halla con 18 miligramos sobre decilitro, encontrándose dentro del rango normal de 10 a 20 miligramos sobre decilitro. Este se encarga de medir la cantidad de nitrógeno en la sangre que proviene de un producto de desecho llamado urea, cuando se descompone la proteína en el cuerpo. Esta se elabora en el hígado y se excreta del cuerpo en la orina. Al igual que la creatinina, el BUM se hace para ver cuán bien están funcionando los riñones. Los resultados paraclínicos están relacionados con el estado de salud actual de Jeremías. El estado del hemograma acorde a los neutrófilos encallados están relacionados a un proceso inflamatorio agudo. Por las condiciones clínicas del paciente, el cuadro clínico y lo relatado dentro de la historia clínica indica que está cursando con un episodio de infección. Debido a la hematuria presentada por el paciente, los niveles de hemoglobina se encuentran disminuidos. Este descenso también puede estar relacionado con el posible diagnóstico de diabetes. Además, como el paciente consume alcohol frecuentemente, muy seguramente tiene cirrosis, lo cual se puede asociar a los niveles bajos de hemoglobina. El hecho de que haya pacientes con enfermedad crónica como la diabetes hace que puedan presentar algún tipo de anomalías que les genere un cuadro de anemia. En primer lugar, debemos tener en cuenta que el paciente consume de manera regular alcohol. Además, tiene signos de diabetes, lo cual puede predisponer a presentar infecciones por una disminución de la funcionalidad de su sistema inmune, dándonos relaciones causales entre los datos aportados en la historia clínica respecto a los antecedentes del paciente y los signos y síntomas encontrados. Al realizar el examen físico, nos encontramos que el paciente tiene un aspecto descuidado con pobre higiene personal, con sobrepeso, sugestivo de una enfermedad aguda, la cual le produce mucho dolor y se encuentra deshidratado debido a que tiene una mucosa oral seca y un aliento alcohólico. Por otro lado, el paciente presenta un dolor en la fosa ilíaca izquierda y flanco izquierdo, que nos hacen sospechar una infección de orina abdominal, más específicamente del colon descendente o sigmoides por la región del dolor. El hecho de que el paciente presenta defensa abdominal a la palpación, con distensión abdominal en el flanco y fosa ilíaca izquierda, con signos de Bloomberg y Markov positivos, nos indican que el paciente tiene signos de una irritación peritoneal y está presentando un abdomen agudo. Por la edad del paciente y los signos y síntomas antes anotados, lo más probable es que se trate de una diverticulitis, que es una inflamación del divertículo, que probablemente se perforó expandiendo la infección hacia la cavidad abdominal, probablemente a la fascia, dándonos una peritonitis y una fascitis. También tenemos que tener en cuenta que el paciente presenta un cuadro clínico de 10 días de evolución, que nos podría explicar la progresión de la enfermedad. Antes de dar el diagnóstico, debemos analizar el hemograma de Jeremías, el cual nos muestra unos neutrófilos segmentados elevados, lo que nos confirma la sospecha de una infección bacteriana. También nos llama la atención que la glicemia en ayuno se encuentra elevada, haciendo referencia a una posible diabetes. Además, cabe recordar que el paciente llega con una zona perineal fétida con presencia de flictenias y enfisema subcutáneo perilesional, las cuales podrían orientar hacia una gangrena de Fournier. El hecho de que el paciente tenga eritema y calor local hacia la piel del hipogastrio nos indica que la inflamación se está extendiendo hacia la pared abdominal. La fascitis necrotizante, en este caso de la gangrena de Fournier, contiene enterobacterias, las cuales son gérmenes anaerobios que explicarían el enfisema subcutáneo y están muy presentes en el sistema gastrointestinal. Por último, tenemos que el alcoholismo, la glicemia elevada y el pobre cuidado de la higiene personal son factores predisponentes para la gangrena de Fournier. Por todo lo anterior dicho, consideramos que la gangrena de Fournier es nuestro primero y principal diagnóstico. Como segundo diagnóstico tenemos la enfermedad de Crohn en variedad perforante, el cual nos explica la infección bacteriana y gran parte del cuadro clínico debido a la infección, pero no termina de encuadrarse en el caso de Jeremías y por consiguiente no es el diagnóstico principal. Las razones por las cuales este no termina de ser totalmente compatible con el cuadro es que la enfermedad de Crohn es principalmente vista en pacientes en la segunda o tercera década de la vida y Jeremías está en la sexta. También la enfermedad de Crohn generalmente aparece con síntomas extraintestinales, los cuales Jeremías no padece. Por otro lado, la enfermedad de Crohn es una enfermedad crónica, la cual tiene periodos de agudización y remisión, pero Jeremías al parecer padece de una enfermedad aguda y no crónica, que tampoco tiene historia al respecto. Por último, la enfermedad de Crohn se presenta con un dolor generalmente en la fosa ilíaca derecha o región periumbilical, diarrea y pérdida de peso, los cuales son contrarios a la historia del paciente. Como otros diagnósticos tenemos la diabetes, la falla renal aguda y el alcoholismo. Estos dos primeros diagnósticos los encontramos debido a su parcial de orina y su glicemia. La diabetes la encontramos debido a que Jeremías presenta, como he dicho antes, una glicemia en ayuno elevada y en el parcial de orina la glucosa salió elevada igualmente. Además, Jeremías tiene sobrepeso, el cual lo predispone a la diabetes. Siguiendo el análisis del parcial de orina, nos encontramos con una situación particular debido a que el paciente tiene una orina de aspecto turbio, con hematuria y leucocituria, pero con nitritos negativos.
Es decir, que el paciente probablemente no presenta una infección urinaria con bacterias como las enterobacterias, entre otras, ya que estas se presentan con nitritos positivos y son las bacterias que posiblemente están presentes en el cuadro clínico de Jeremías. Al tener esos tres aspectos, sospechamos que Jeremías presenta una falla renal aguda en una etapa temprana, la cual es muy probable que un paciente con sepsis llegue a presentar. Eso explicaría la hematura, el ecocitur, el aspecto turbio y los nitritos negativos. La explicación para que la creatinina esté en límites normales es porque la falla está en una etapa temprana y no se ha afectado la filtración glomerular, que usualmente la creatinina se altera es cuando la filtración glomerular alcanza un 50%. Por ende, si esta es mucho menor, puede que no sea reflejado en el examen. Por último, el aspecto turbio es importante ya que esta se explica por la deshidratación, hematuria y leucocituria, y aunque no tenga una relación directa, esta indirectamente nos apoya la impresión diagnóstica de la falla renal en etapa temprana. Como último diagnóstico tenemos el alcoholismo de Jeremías debido a su consumo excesivo y regular de este, que es de 3 a 4 veces por semana hasta el estado de embriaguez. El diagnóstico es esencialmente clínico. Los hemocultivos, el hemograma y el estudio bioquímico permiten orientar la antibiótico-terapia, establecer índices de pronóstico y evaluar la evolución del tratamiento. Como el estudio por imágenes, radiografía, ecografía, etc., tiene un interés relativo dado que solo sirve para observar colecciones abscesificadas, se requiere una intervención quirúrgica inmediata. Por otro lado, se debe tomar una ecografía renal para verificar que no haya obstrucción de los uréteres. Además, se solicita un ultrasonido con Doppler de la vena porta hepática para determinar si el paciente tiene cirrosis. Por último, para dar un diagnóstico certero acerca de la diabetes, se precisa un examen de glicemia pre y post y hemoglobina glicosilada. El procedimiento quirúrgico se realizará una incisión longitudinal del perine profunda y extensa, se realizará un drenaje del líquido purulento y fétido que se encuentra ahí, y así hacer un desbridamiento del tejido desvitalizado. Se debe administrar antibióticos de amplio espectro por la posible presencia de bacterias gram negativas, gram positivas o anaerobias, que frecuentemente son la etiología de dicha infección, mientras salen reportes de cultivos para realizar un tratamiento dirigido. Cuando se dan este tipo de antibióticos, el paciente se debe quedar hospitalizado para recibir un intervalo de tiempo. Por lo general, estos pacientes reciben entre 14 y 21 días el tratamiento con el antibiótico. Debe ir acompañada diariamente de curaciones en esa zona donde se realizó la cirugía. Estos pacientes requieren de varias intervenciones quirúrgicas para lavarlos permanentemente y hacerles desbridamiento del tejido. El paciente requiere una segunda intervención para determinar qué pasó a nivel abdominal. Se puede intervenir por vía laparoscópica o laparotomía exploratoria, con el fin de drenar cualquier acceso, corregir cualquier perforación del colon y lo que le genere el problema. Aparte de la intervención quirúrgica, el paciente debe controlar en su diabetes, así que es recomendable que lo vea un internista. Mónica, la hija de Jeremías, puede estar padeciendo el síndrome del cuidador quemado y por eso no es tan amable con los médicos, ya que ella quiere respuestas sobre la salud de su padre de inmediato. Al participar en la valoración de los pacientes, los médicos de información adquirimos conocimientos que solo se obtienen en la práctica. El repaso anatómico y la investigación son esenciales para la realización del caso clínico y nos aportan demasiado.